Saludos nuevamente. Nos toca tratar el tema de la programación inicial, que lo vamos a dividir en tres tipos. Y el primer tipo que vamos a tratar es el del pulmón sano. Así que inicialmente vamos a definir la programación inicial de un paciente que tiene insuficiencia respiratoria de tipo 2 con un pulmón sano. Tenemos un caso problema donde podemos ver a un paciente de 32 años, sexo masculino, 70 kilos, que tiene como antecedentes miastenia gravis, por lo que está medicado con pridostigmina. Esto es una enfermedad neuromuscular en donde hay disminución de la fuerza muscular por la alteración en la conducción de la placa. Y eso se da secundario a anticuerpos que bloquean el receptor de la acetilcolina y por lo tanto con la repetición del estímulo se agota la fuerza muscular. Este paciente comenzó hace 48 horas con gastroenterocolitis y vómitos, con intolerancia de la vía oral, por lo que asumimos que no estuvo tomando la medicación y consulta al servicio de emergencias por dificultad para respirar. Al examen físico tiene una respiración rápida y superficial, con cianosis peribucal y una respiración paradojal, con una radiografía en donde no se aprecian infiltrados nuevos. Entonces, analizando clínicamente, es un paciente que tiene un patrón que predice el fallo respiratorio, tanto por la respiración rápida y superficial como por la respiración paradojal, donde vemos que está claudicando el esfuerzo del diafragma, y esto se da por una depresión inspiratoria del epigastrio que normalmente con la acción del diafragma debería bombarse. Y finalmente la oxigenación vemos que probablemente esté deteriorada por la cianosis peribucal. Finalmente, entre los signos vitales podemos tomar la oximetría de pulso y en el caso de este paciente respirando aire ambiente es del 87%. En los gases en sangre arterial tiene un pH con acidemia con 7,31, con una PO2 de 72 que está claramente alta, que está normal, con el aporte de oxígeno, y una PCO2 de 50 que está claramente elevada. Es decir, que la insuficiencia respiratoria del paciente es a punto de partida del aumento de la PCO2, es decir, una insuficiencia respiratoria de tipo 2. El bicarbonato es normal, lo que nos indica que es aguda, porque el riñón no ha tenido tiempo de responder para compensar ese aumento de la carga ácida. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si este paciente necesita ventilación mecánica o es suficiente corregirle la hipoxemia con oxígeno suplementario, sabiendo que como causa la hipoventilación puede corregirse con oxígeno suplementario, pero no vamos a resolver la hipoventilación, es decir, el aumento del dióxido de carbono y la acidosis respiratoria. Por lo que probablemente este paciente sea candidato a ventilación mecánica. La segunda pregunta es si este paciente debe ser intubado y la ventilación mecánica que va a recibir sea invasiva o no. Y aquí no solamente nos tenemos que poner a pensar en que la indicación de ventilación mecánica existe porque tiene insuficiencia respiratoria de tipo 2 y que no corrige con las medidas habituales, sino además si está en condiciones o no de defender su vía aérea. Es decir, si tiene fuerza para toser, si deglute bien en forma coordinada o si la debilidad implica también que se pueda broncoaspirar. Eso se puede valorar tanto por el sensorio, es un paciente si está producto de la hipercapnia dormido, probablemente sus músculos están relajados y no pueda toser adecuadamente y degluta mal. Y además se puede evaluar directamente viendo cómo tose al estímulo de la faringe mediante la evaluación clínica. Y finalmente, ¿cómo es la programación inicial del ventilador? Bien, en este caso tenemos un ventilador que puede servir tanto para ventilación invasiva como no invasiva, que puede ser usado de transporte. Lo que tenemos que corroborar es que si tiene una batería que ésta esté cargada y si tiene la posibilidad de ser conectado a una fuente eléctrica alterna que esté conectado.
finalmente que se encienda y ver la carga de la batería. Y toda la tubuladura, todo lo que es la interfaz entre el equipo y el paciente tiene que estar debidamente armada. En este caso tenemos un respirador con un filtro bacteriano, con la rama inspiratoria, en donde tenemos un humidificador de cascada, con una trampa de agua. Cuando tenemos humidificadores activos, tiene que haber, por la condensación en la tubuladura, que es un poco más fría que la del humidificador, tiene que haber una trampa de agua para evitar que se acumule el agua en la tubuladura. Tenemos la pieza en I, de donde se recoge además una tubuladura que va conectada a un sensor de presión inspiratoria, que es la que va a activar el cierre finalmente de la válvula expiratoria que está de este lado. También tiene una trampa de agua en la rama expiratoria que se conecta a la válvula expiratoria, que es toda esta pieza completa, que también tiene un filtro. Bien, finalmente en la interfaz con el operador vamos a tener la posibilidad de elegir el modo con el que vamos a ventilar, y si, suponiendo que este paciente defendía la vía aérea y quisimos probar por la ventilación no invasiva, lo que vamos a hacer es programar la modalidad. En este caso esta modalidad sería como presión control o IPAP. Si bien presión control es una modalidad ligeramente distinta que el IPAP, se parece mucho. Lo que debemos tomar en consideración que en el BiPAP la presión inspirada, es decir la IPAP, no está estimada sobre la presión expiratoria, que es la EPAP, ¿sí? Y cuando programamos la presión inspiratoria, tenemos que considerar que se estima por arriba del 0 y no sobre la presión expiratoria, que es la EPAP. Por lo tanto, si ponemos el mismo número no va a haber ningún movimiento de gas, siempre va a haber la misma presión. Entonces tenemos que estimar si vamos a poner presión positiva al final de la expiración o EPAP, que es la presión positiva expiratoria, que la IPAP sea mayor si lo que estamos buscando es mejorarle el dióxido de carbono. Podemos poner a qué velocidad queremos que se acelere el flujo, es decir, si quieren una rampa o no, qué frecuencia respiratoria le vamos a calcular y, por supuesto, de la frecuencia respiratoria en el minuto se van a estimar cuánto dura el tiempo del ciclo respiratorio. Si nosotros ponemos, por ejemplo, en un minuto que haya 10 ventilaciones, cada ciclo va a durar 6 segundos. Finalmente, algunos equipos nos dicen cuánto tiene que durar el tiempo inspiratorio, o otra posibilidad es que nos sugieran programar la relación entre inspiración y expiración. Si lo que tenemos que programar es la relación inspiración-expiración, sabiendo que pusimos una frecuencia de 10, si pongo una relación inspiración-expiración de 1-2, sabemos que un tiempo va a ser dedicado a la inspiración, que van a ser 2 segundos, y 2 tiempos para la expiración, que van a ser de 4. Es decir, la expiración va a valer el doble que la inspiración. Y esa cuenta se hace sobre lo que dura el ciclo, que en el caso de programar 10 ventilaciones por minuto dura 6 segundos. La máquina eso lo calcula sola y nosotros regulamos entonces la relación inspiración-expiración. El trigger o gatillado va a ser la sensibilidad con la que se va a detectar el esfuerzo del paciente. Y podemos o no programarle un volumen corriente de objetivo. Algunos equipos pueden sensar el volumen corriente y otros no. Eso depende de la complejidad del equipo. Viendo que hicimos entonces todo esto, ¿cuál fue nuestro objetivo de ventilar al paciente? Revertir la hipoxia o la hipercapnia, prevenir atelectasias, sobre todo en pacientes que en este caso tienen debilidad muscular, mejorar la capacidad residual funcionante, es decir, cuánto volumen queda dentro del pulmón al final de la expiración, reducir el trabajo respiratorio, sincronizar el ventilador con el paciente, prevenir las lesiones asociadas al ventilador, es decir, prevenir que este paciente haga una neumonía asociada al respirador, porque eso aumenta su mortalidad, y por supuesto prever la retirada oportuna. Cuanto más tiempo tiene el paciente
indicado el respirador en forma inadecuada, más posibilidades tiene de hacer complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, que como todo método terapéutico tiene sus efectos adversos. Ya los iremos viendo en adelante. Bien, suponiendo que hicimos entonces una programación de nuestro paciente, como lo veíamos recién, y hacemos unos gases de control y tenemos estos gases. Tenemos que chequear entonces qué modalidad habíamos elegido, que en este caso es presión binivelada, una presión inspiratoria y una expiratoria. Vamos a ver que la fracción inspirada de oxígeno la pusimos al 100%, que la frecuencia respiratoria fue de 12 ventilaciones por minuto, que la PIP o la EPAP es de 5 centímetros de agua y la IPAP en este caso había sido de 15, con un tiempo inspiratorio de 1 segundo. ¿Sí? En este caso la relación IE para 12 ventilaciones por minuto tenemos 5 segundos, así que si tenemos 1 segundo para la inspiración, nos quedan 4 para la expiración, la relación IE sería de 1 a 4. Y con estos resultados, por supuesto, tenemos que monitorear el volumen corriente, en el caso de que el equipo lo permita. Volvemos a extraer gases aproximadamente a la media hora, y estos son los resultados: 7,32 el pH, o sea, sigue con acidemia. La PO2 ha subido significativamente a 175, pero con una fracción inspirada máxima. La CO2 en 55 y el bicarbonato sigue igual. ¿Qué tenemos que hacer entonces con este paciente? Bien, tenemos que pensar si fue adecuado o no hacer una ventilación no invasiva, en el caso de que hayamos elegido hacerla no invasiva. Y tenemos que reprogramarnos. En el caso del paciente que teníamos hace un momento, probablemente nos convenga tener una modalidad en donde controlemos el volumen. Y el volumen adecuado para un pulmón sano es un poco mayor que en el pulmón enfermo. Acá podemos usar 10 mililitros kilo. Lo mismo que ocurre en quirófano cuando queremos ventilar a un paciente, con 10 a 12 mililitros kilo estamos bien. El problema es que en los pulmones enfermos tenemos que usar volúmenes más bajos, porque tiene sus consecuencias. La fracción inspirada de oxígeno tiene que ser lo más baja posible. Siempre empezamos con una fracción máxima para recuperar lo antes posible el paciente de la deuda de oxígeno, que oxigene bien, y a partir de la hora de iniciada la ventilación mecánica, ya el oxígeno a altas concentraciones tiene consecuencias deleterias. Entonces, reducirlo lo antes posible en la medida que se pueda también, porque si el paciente sigue hipoxémico es algo que no podemos hacer, pero como vimos, este paciente tenía una buena oxemia, lo podemos reducir. Después tenemos que evaluar a qué frecuencia tiene que estar programado el paciente, y recordemos entonces que el volumen minuto respiratorio sale de multiplicar la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Por supuesto que el volumen corriente tiene una parte que no hace hematosis, que es el espacio muerto, que lo tenemos que considerar, pero una cuenta rápida podemos hacer para ver la cantidad de PCO2 que queremos, y de esa manera ver qué frecuencia respiratoria le vamos a programar al paciente. Es calcular la ventilación mecánica, el volumen minuto objetivo para ese paciente, que es a través de multiplicar el volumen minuto actual por el dióxido de carbono que medimos, que en este caso era 55, dividido en la PCO2 a la cual queremos que esté el paciente, que tiene que ser lo más normal posible y la que logre un pH lo más normal posible o lo menos deleterio para el paciente. Finalmente, si no habíamos programado presión al final de la aspiración, por ahí sería bueno ponerla. Nos puede aumentar la presión media en la vía aérea para poder reducirle la fracción inspirada, como ya vamos a ver más adelante. Y si habíamos seteado el volumen corriente, si habíamos elegido una modalidad que controle el volumen y seteamos el volumen corriente, en este caso vamos a monitorear la otra variable, que es la de presión. Si habíamos elegido una modalidad que controlara la presión, tendríamos que setear entonces la presión y monitorear el volumen.
Por supuesto el tiempo inspiratorio o la relación IE, dependiendo de qué posibilidades nos dé el aparato, y volver a sacar gases para controlar a ver si los cambios que hicimos fueron adecuados. Siempre recordar que cuando nosotros hacemos una nueva programación, esta nueva programación debe estar acompañada a los 15, 20 minutos, media hora como mucho, de nuevos gases para ver qué pasó con lo que hicimos. Finalmente, este paciente probablemente deba ser intubado, porque si uno hace una prueba de ventilación no invasiva, pasa media hora y no hemos tenido buena respuesta con los parámetros tanto clínicos como gasométricos, no debe insistirse con la ventilación no invasiva, porque retrasa la indicación de la ventilación invasiva y eso puede traer consecuencias, como vamos a ver en los próximos videos. Bien, finalmente recordemos que iniciamos la ventilación mecánica por 3 razones, como habíamos visto anteriormente. Se inicia cuando hay insuficiencia respiratoria hipercápnica, hipoxémica, o cuando el paciente no es capaz de proteger su vía aérea. Cuando ventilamos al paciente en forma manual con un dispositivo bolsa, válvula, máscara, reservorio, se va ensamblando el ventilador, considerando que tenemos que tener la alimentación eléctrica, la conexión al oxígeno, las tubuladuras con la válvula expiratoria, los filtros bacterianos, los humidificadores correspondientes, y finalmente elegir la modalidad con la que lo vamos a ventilar, los parámetros principales, la fracción inspirada, que siempre vamos a empezar con la máxima fracción inspirada y después la vamos a reducir lo antes posible, una presión positiva al final de la expiración, que casi todas las modalidades lo consideran, generalmente con 5 centímetros de agua podemos empezar casi cualquier ventilación en todo pulmón sano, y probablemente en casi cualquier patología 5 centímetros de agua de presión positiva al final de la expiración puede ser adecuado y después modificable. En base a la modalidad que hayamos elegido, controlaremos tanto volumen corriente cuando elijamos controlar el volumen, o la presión cuando elijamos controlar la presión, y en casi todas las modalidades tenemos que considerar qué frecuencia respiratoria queremos para nuestro paciente. Habitualmente 10 a 12 ventilaciones suele ser adecuado, y después tenemos que tener una gasometría para controlar y corregir la cantidad de ventilaciones que necesitamos. Y por supuesto el tiempo inspiratorio, que es mandatorio ponerlo cuando elegimos controlar la presión. Sin embargo, no todos los respiradores tienen la posibilidad de ajustar el tiempo inspiratorio cuando elegimos controlar el volumen, porque algunos respiradores nos permiten controlar el tiempo inspiratorio, pero otros nos permiten controlar el flujo, y otros equipos nos dejan controlar la relación IE. De todos modos, todas son variables que son interdependientes. Si yo modifico el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria, la relación IE se va a modificar con la modificación del tiempo inspiratorio. Y lo mismo, si aumento el flujo, se acorta el tiempo inspiratorio. Si aumento la relación IE, se acorta el tiempo inspiratorio y aumenta el flujo. Si disminuyo la frecuencia respiratoria, va a aumentar el tiempo inspiratorio y el expiratorio, y probablemente el flujo también. Así que todas son variables interdependientes. Lo que va a cambiar entre equipo y equipo es cuál es la programación que nos deja el fabricante. Así que hay que familiarizarse con el equipo y hacer los cambios pertinentes. Hasta la próxima.